Transmite en su canal de frecuencia modulada e estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Hello and welcome to ¿Qué pasa? You're listening to us via WNHH 103.5 FM. And if you also go to your computers, you can listen to us via the newhavenindependent.org y lavozhispanacete.com. Here today, we're going to be speaking about Latinas and power. We have the founder, and she's not only the founder, but she is also the presenter, the individual that is the brainchild behind this organization. I have known Marilyn Alverio from our Yukon years, and that was a few years ago. And never did I imagine that we would be doing this and then also catering to the Latino community, because back in the times, it wasn't proper to speak another language. We were supposed to speak English only. And now we've come a long way. So even though Latinas are overcoming odds and making it to the top positions in corporate America and in businesses, the roadblock continues to challenge us from obtaining a seat at the power table. How did we get to the table? What we do, and when do we get there, and how do we empower others with our power and influence? Influencers and Powerhouse Latina will share their stories and strategies for success. And that is, ladies and gentlemen, is what Marilyn Alverio has done. She has created this organization. Marilyn, thank you so much for being here with us today. You're welcome, Norma, and you're right. We go back a very long way. Thank you for not mentioning the year, but I have such fond memories of our times during Yukon, where we were all members of the Puerto Rican student movement that was also making some noise out there and advocating for the rights of Latinos. Both of us have been out here for a very long time, advocating for the rights of our community. And it's a life journey, and it doesn't end. And, I really would like to start off today, Norma, by saying that I have a very heavy heart. It's a very, very sad time for our country and what we are going through. The death of a Black African-American man 1 week ago, yesterday, in Minnesota, George Floyd, has sparked a conversation, action, not just amongst people of color, but of our allies, our white allies. It was so powerful to see so many of our white allies standing up for racism, discrimination, prejudice, many of the same things that we fought against back in the Yukon days. Much of that is still very much alive today. It's a very sad state for our country. And the one thing that I think we could all do, besides prayer and meditation for those that are suffering today, is also to make sure that we are voting this fall. That is the power, because Norma, you just mentioned the idea of power, and I want to talk about that for a few minutes. But there's a little card that we have all received in the mail, and that is the census. Yes. You must fill out this card. This is how your voice will be heard. This is how you are counted. This is how they know. We have 60 million Latinos in the United States today. How resources are allocated, how people pay attention to us in terms of our influence, our political influence. It all depends on if you're voting and if you're counted. So I ask you to please fill out the census card, as well as voting in the November election for a leader that could really lead.
Yes. our country. Thank you. Marilyn, you are so right. And I remember the demonstrations we had back at UConn with the Vietnam War going on. Remember? Exactly. I mean, Yeah. we So, did sit-ins in the president's office. I y- mean, we were considered a little militant at the time, but we were not. We were just expressing our right yeah. to have a seat at the table. And so my life journey has taken me to where I am today. Latinas and Power is a network that I created. I don't know. I want to say it's over 17 years. But what I do remember is having grown up aquí en los Estados Unidos as a Latina, and, you know, because of the color of my skin, looking like an Afro-Latina is really, people would say, what are you? Are you Black? Are you, they didn't know what Puerto Ricans were. So it was one of those things where I had to say, yo soy puertorriqueña, and I'm Puerto Rican and this is who I am. And to help people understand more about who we were, our culture, our contributions to society, and to really make sure that we were receiving the kind of respect that we deserved. That has carried with me my entire life. I mean, I remember my parents, my father was from San Lorenzo, el barrio de Cerro Gordo, and my mother was from Comerío, Cedrito. Hmm. And they came to the United States for a better life, just like everyone else, right? And so they raised their children here in the United States. But I always lived in two worlds. I lived in my Puerto Rican world and I lived in my Americano world. And the messages that we would get was, pero eso para los americanos allá, eso no es para nosotros los puertorriqueños. There were conflicting messages and I had to balance that. Which one do I do? And fortunately, my parents did speak to me in Spanish. So yo hablo español porque los padres míos hablaron español conmigo toda mi vida, pero Yeah. que aquí, when you're growing up in the United States, we're losing our culture, we're losing our language, but we're not losing our culture, our traditions, our music, our food, all of that. And so that is who I am. That's the authentic Marilyn. I live in two worlds and I represent two worlds. So for me, always making sure that I am sharing my knowledge, the information that I've received, the opportunities, Norma, like you and I have received, and being able to go to a school like the University of Connecticut in Storrs, even though it was way up there. Cowtown back then. Yeah. But we had an opportunity. And so look at where you are today. You're a successful business owner. You are making sure that our community is receiving the information and messages that they receive. And it's people like you and me out there doing this. There's a lot more of us. It's not just us. Oh, yes. There's a lot more of us. But I think that each one of us has a contribution to make and a responsibility to also make sure that we are dándole la mano a la otra o dándole la mano al otro. I grew up, my parents teaching me, siempre se le tiene que ayudar la comunidad. You always That have to help the message stayed community. with me. Definitely. Siempre se le tiene que dar ayuda. You always have to help your community. And they were founders of the Puerto Rican Society Club of New Britain, La Sociedad Puertorriqueña And it's de still in New Britain. existence. That's still in existence. Yes. And now this was back in the 60s. Yes. And it was 10 Puerto Rican families, I remember, that would get together. They were business owners. They worked in factories. And we had a rich upbringing. We still have many of those friendships and relationships and memories that I will never forget. But it told me who I was. And that's who I carry with me every day. There's a saying in corporate America that says, bring your whole self to work. And I do. Yeah. I do my best to bring who I am and representing both of of the worlds that I live in. So through Latinas in Power, I feel that it is my responsibility to share my knowledge, my skills, my strategies for success with other Latinas. And that's one of the reasons that I created this network called Latinas and Power over 17 years ago. That's wonderful. Marilyn, we were Latinas when it wasn't fashionable
to be Latina. Exactly. And I remember not being proud and not even wanting anyone to know that I was Latina. And see, in my case, I was light enough to be able to blend. They knew that I wasn't an American, but they didn't know what a Puerto Rican was. And back in that day, the Rodriguez, they couldn't even pronounce it. Mm-hmm. Today, Rodriguez is a household name, thanks to A-Rod. Okay? But, you know, and to my trajectory into finally being proud of being a Latina, and that's one of the main reasons why I also support Latinas in Power, is because I remember being ashamed of being a Latina. Because when we were growing up, they wanted the melting pot syndrome. You had to speak English with no accent. And there was no such thing as, it wasn't until the Roots movement that kind of, and it was at UConn. We were at UConn when Roots came out. That now people started to look at their background. But before, you were supposed to just be an American. Mm-hmm. And that's true for some people. There were many groups that felt that they had to hide their culture, their ethnicity, their language. And for some people, like you said, that were light-skinned, that was much easier to do. But when you're a darker skin, you have a flatter nose, you have coarse hair or whatever it is, then, that's not the way. So many of us, fortunately, my family believed in el orgullo de ser puertorriqueño, el orgullo de ser boricua. So that was instilled in us. So throughout my whole life, I never felt that way. I never felt that being Puerto Rican was something to be ashamed of. Mm-hmm. I knew being Puerto Rican was something that people looked down on. Mm-hmm. I always remember my second grade teacher in LEU New Britain. Her name was Mrs. McHale. And she said to me one day, I was in second grade, and she asked me a question. And, for many of us that grew up with Puerto Rican, with parents that didn't have an education, they didn't have the experience of knowing what an education meant, only that you needed to have it to succeed. Mm-hmm. And so for my mother, she was pulled out of school in the third grade. And then my father was pulled out of school in Puerto Rico in the fifth grade. So my mother was the one running the household. My father was out, working in the factory, even though my mother also worked in a factory. But she didn't understand the idea of, she knew that there was something called homework. Mari, ¿tú hiciste homework? But she didn't know what it was. And I would easily say, sí, ya yo lo terminé. So therefore, I didn't have that support, educational support, because she never had it. Right. And so I was a poor student. But I remember Mrs. McHale saying to me and asking me a question about the homework that day. And I said something, I made it up. And she said, Marilyn, you're stupid. You're just plain stupid. And she said this, Norma, in front of the whole class. Wow. And the reason I'm sharing that story is because throughout my elementary school, middle school, high school, I thought I was stupid. I had institution that had internalized that in a way that I believed it. And sadly, that happened to so many of us. Yes. That we were tracked into believing that we were not as smart as to be able to take those kind of classes that mostly the white students were able to take. And therefore, an injustice was done to us. And so as I grew older and I started to build networks around the country, I started to share this story, and lo and behold, many other Latinos around the country had the exact same experience. And so it took a long time for me to finally realize that it wasn't that I was stupid. It was that I didn't have access. Is that I didn't have the opportunities. And so for me, making sure that our people know what those opportunities are is one of the most important things that I want to do in terms of what my legacy is. What am I leaving behind? Okay, I've had these great opportunities that have come my way, but there's still a lot of little Marilyns out there. Yes. There's still a lot of little Normas out there that are going, how do we do this? We don't know how to do this. Latinas in Power tries to, in our own little way, it's our way of reaching out to this audience and making sure that, number one,
people know that that challenges still exist, barriers still exist. Racism, prejudice, as you could see what's happening in the world today, still exist. And sometimes we have to be the ones to help our own people and tell our story. And so for me, that is one of the things that, when I started this group, I realized, I had reached corporate America and had a very wonderful job. And we looked around and there were very few Latinas in corporate America, but we would get together for lunch sometimes and talk about our stories, our backgrounds. How did you handle that situation when you were in that meeting and somebody mentioned something about Puerto Ricans or Mexicans or Cubans or Colombians that, they're no good or whatever? How did you handle that situation? And what we found is that these conversations helped us to really be able to build each other up and help each other come up with ways to handle situations. And one day someone said, Marilyn, you're good at putting together events. We need to bring more Latinas into this circle. And then I decided, you know what? Yes, we did. And I created Latinas in Power. And you mentioned the word power, and that part is very important. It's Latinas and power, not Latinas in power, because we're really not in power. But the idea of power is so intriguing, Norma, because we want to talk about, for me, power, as I was growing up, always was a white silver-haired man that had power, that I didn't have power. But the idea of power and demystifying the idea of power for our people is really important, because we all have power. We all have that ability to make decisions for ourselves, for our family, for our communities. That is power. So when we talk about what is power, how do you get it? And then for me, how do you pass it on? That's what Latinas in Power is about. Passing on the influence, whatever level of influence that we have, passing that on to others that could also help build the kind of capacity that is needed for our communities. So for me, I hope that's my contribution, but each one of us that has reached a certain level of success is responsible for what are you doing to give back to your community. Yeah. And mentoring the younger ones. And Exactly. I think eventually when you started Latinas in Power, it was housed in one of the hotels. Can you tell us your first Latina in Power? And now what we're going to go into, which is the first ever virtual symposium. Exactly. Featuring inspiring lineup of Latina professionals. But tell us before how we got to this point right now. Okay. So in 2004, I decided to put the name out there, Latinas in Power. We were going to put together, I loved putting events together. That was just part of what I love to do. So I put together a conference and I brought in some women from across the country that had made, that were success stories. One of them is a woman by the name of Deborah Zada Shaw. She was on the Oprah Winfrey Show as the millionaire woman next door. And she had built a multi-million-dollar business, Puerto Riqueña from the Bronx. And she had amazing story to tell. So I said, okay, well, we need to start bringing in success stories to Connecticut so that Latinas can see, you know what, we can do that also, because this woman came from a very similar background. So that very first year, Deborah Zada Shaw was my very first keynote speaker. What's her last name? Deborah what? Well, at the time it was Shaw. Now it's just Deborah Zada. Se divorció. So it's Deborah Zada. She's still out there. In fact, what's her last name? Rosado. Okay. Deborah Rosado, phenomenal. And she came and she told a phenomenal story. So that very first conference that I did in 2004, 186 women showed up. Word of mouth. There was no marketing. There was nothing else. It was word of mouth. And you know what they said to me, Norma? They go, Marilyn, please don't stop. We need this. We need to see ourselves up on that stage. And we need to be able to connect with other Latinas that are trying to make it happen. And that was my first experience, Norma, the first time when I said, I've got to keep going. So now fast forward 17 years later, I'm still doing Latinas in Power. I hope to see our 20th anniversary. Over the years, we have held an in-person conference at a nice hotel. It's usually at the Marriott Hotel, downtown Hartford.
And Latinas come up to me afterwards and they have tears in their eyes and they say, this is life changing because I needed this. This is that shot in the arm that you need sometimes where to keep going. Because, Norma, it can get exhausting because we're constantly being asked, like, what do Latinos think about this? Or, like if we're supposed to represent all Latinos. But it is an exhausting experience to constantly being able to stand up for what is, our rights. And so women just said, please don't stop. We need this. And now it's 17 years later. And of course, today with the situation that we're facing in the world, in the world pandemic and COVID-19, it was clear in March that we were not going to be able to hold an in-person conference. So we pivoted to delivering it as a virtual symposium. Our conference is usually a fee. There's a fee for our conference. Yeah. And so our way of helping those that are out there and that will also want to get our message is by providing it for the first time free to everyone. Anyone can register for this conference. La conferencia es gratis. Es en junio 12. And there is a link that Norma can share with everyone. We have amazing sponsors that are making this possible for us to deliver this program completely free to everyone. And we have an amazing, amazing lineup of speakers. Norma, if I can just share the story of one of the speakers that will be at the June 12th symposium. Her name is Maria Rios. Marilyn, we have 4 minutes, okay, of our English part. Real okay, quick. Maria right. Rios came, oh my God, that was fast. Yeah. Maria Rios came from El Salvador at the age of 13, didn't speak a word of English. In high school, worked in a garbage company. And she learned the ropes and decided, I can do this. She bought her first garbage company, Waste Management. She owns a number of waste management companies. I think it's like 30 or 40 all over the world now, has expanded and has become a multimillionaire Latina. So she's going to be there that day, very That's humble wonderful. to tell her story. So it's people like that. So tell us about name them, and can you tell me what ethnic makeup they are? Because we want everyone to know, yes, that the founder of this organization is a Puerto Rican, but that you've reached out to all walks of life. Exactly. Yo soy puertorriqueña, but I'm always bringing in Latinas from all different backgrounds. Last year we had Dr. Betty Uribe, who is from Colombia. Of course, we've had Rita Moreno, who is puertorriqueña, but we've had Rosario Marin, who's Mexican. We've had Cuban. Julie Staub has been one of our speakers. We have speakers from all of the different nationalities that we're all so proud of. So tell us, Rocio can you just name the people? And Rocio, I don't have my program with me, but I mean, off the top of my head, we have Yvonne Garcia, who is a C-suite Latina, Rocio Van Earp, Mexican. We have Mindy Figueroa. We have Yvette Peña, Dominicana. That is going to be representing AARP, Esther Aguilera, and we also have I know I'm forgetting something. You have Esther Maria. I didn't want to forget anybody, but I think those are our main speakers for that day. There they go. There's Esther, Rocio, Yvonne, Mindy, Maria, and Yvette Peña will be the 12th. And then if you could see underneath, we have more speaker lunches lined up for June 19th, June 26th, and September 11th. You can go to our website, latinasandpower.com. We have a Facebook page, Latinas Power, and all of the information is out there. Yes. So if you want to attend this event via Zoom, please go to the latinoempower.com at their website and sign up, right? ¿Verdad, Marilyn? Latinasempower.com to sign up, yes. Yes. Well, Marilyn, thank you so much, very much. And I'm you make me very proud and of being a Latina. Because you make me proud too, Norma. As I mentioned to you, I wasn't proud because I had no Latino role models growing up. You had some. I didn't. Yeah. And that's why it was so difficult for us. Yeah. Can you imagine? I went to a high school, elementary, first, second, all my, ni una puertorriqueña. Maestra, teacher or counselor or anything. So it wasn't great being a Puerto Rican because you never saw any of them that had made it, and that's why it's important and that our people see their own
having made it, and therefore that's what they aspire to. And that's exactly what Latinas Empowerment Symposium does for you. So please tune in on June 12th from 10 o'clock in the morning till 2 o'clock in the afternoon. I just want to make sure if you're going to sign in, make sure that you register because we need to cut it off at 1,000. We're almost there. But if you were interested in participating, you want to sign in at least 10 minutes before to make sure everything is, all your equipment is working. So we're starting at 10 o'clock on the nose. Marilyn, thank you so much, and I wish you the best of luck and stay safe. Till next time. Thank you, Norma. Bueno, this is Norma Rodriguez and a show Que Pasa. Thank you all for listening. Health, money, and love, and plenty of time to enjoy it. Please keep safe during this times that it's unbelievable. Until next time, this is Norma Rodriguez Reyes, your host in Que Pasa. La Voz Hispana de Connecticut, el único periódico que cubre las noticias locales de todas las ciudades del estado. Noticias que tienen que ver con el quehacer político, educativo, económico y social de la comunidad hispana de Connecticut. Los mejores articulistas y reporteros, el mejor contenido editorial. La Voz Hispana, la voz de todos, la voz del pueblo. Soy Guillermo Arduino desde CNN en Atlanta con el Minuto Clicks. En la India, un ingeniero creó un pequeño robot para ayudar a realizar las compras y minimizar el riesgo de contraer el coronavirus. Según reporta Reuters, Kartik Velayutham diseñó este aparato con la idea de promover el distanciamiento social. El robot, que se ha convertido en una atracción en las calles de la ciudad de Coimbatore, en Tamil Nadu, al sur del país, lleva consigo carteles con recomendaciones para evitar contagios. El ingeniero dijo a la agencia de noticias que es posible controlar el equipo desde cualquier parte del mundo a través de Internet y gracias a videollamadas. El dispositivo puede transportar una carga de hasta 30 kilos en su caja contenedora. Hasta aquí algunas de las noticias tecnológicas más destacadas. Soy Guillermo Arduino, saludándolos desde Atlanta. Hasta la próxima. WNHH 103.5. La voz hispana de Connecticut. Hello, esta es Norma Rodríguez Reyes en el show Que Pasa y ustedes nos están escuchando a través de WNHH 103.5 FM, también a través de newhavenindependent.org y la voz hispana ct.com. Hoy tenemos con nosotras la presidenta de Latinas y Poder, un simposio. Este va a ser el primero virtual evento que se va a dar. Y la directora que ella no solamente, ella es fundadora y presidenta de Latinas and Power Symposium. Yo la he conocido hace muchos años porque asistimos las dos a la Universidad de Connecticut, allá cuando no estaba de moda ser latina. Okay. Muchas de nosotras, Marilyn nos estaba contando en el programa en inglés que ella no tenía el problema que yo tuve, okay, porque cuando yo me criaba, lo último que yo quería ser era latina o puertorriqueña, porque cuando yo fui a la escuela secundaria yo no tenía
personas que eran maestras, consejeras, nadie que era hispano, que era puertorriqueño, porque en esa época la mayoría de los latinos aquí en Connecticut eran puertorriqueños, pues yo no tenía nadie puertorriqueño. Eso, lo último que yo quería ser era puertorriqueña, yo quería ser una americana. Y gracias a estos programas, gracias a Maryland, gracias al desfile puertorriqueño, que entonces yo empecé la trayectoria de empezar a sentirme orgullosa de ser una mujer latina. Hoy en día, los que nos están escuchando, que vinieron recientemente a este país o no hace mucho tiempo, que ustedes no saben lo que nosotros tuvimos que sufrir para poder la bandera de nuestro país, para poder izar la bandera de nuestros países, porque en nuestra época, cuando nos estábamos criando, eso no estaba bueno, no era considerado algo positivo. So, Marilyn, gracias tanto por estar con nosotros hoy día. Cuéntanos un poquito sobre ti y después nos dice cómo empezaste Latino Empower y por qué lo llamaste Latinas y Poder. Sí, bueno, gracias Norma por tenerme aquí hoy. Yo soy Marilyn Alderio, soy nacida y criada aquí en el estado de Connecticut. Los padres míos vinieron de Puerto Rico en los 50. El papá mío era de San Lorenzo, Cerro Gordo, y mi mamá era de Comerío, un pueblito que se llama Cedrito. Y ellos vinieron a este país como otra gente, para tener una vida mejor para ellos y para sus niños. Pero como yo fui nacida y criada aquí, los padres míos siempre hablaban español conmigo. Así que la experiencia mía es un poco diferente de la que tuvo Norma, porque para mí ser puertorriqueña siempre ha sido un orgullo. Y yo creo que parte de eso tiene que ver con nosotros no teníamos maestros ni consejeros ni nada de eso en las escuelas, pero teníamos líderes de la comunidad. Y yo me recuerdo mucho de las líderes de nuestra comunidad que marchaban y que tenían esa bandera bien orgulloso de nuestra tradiciones, nuestra cultura, y que siempre estaban promoviendo la idea de que puertorriqueños tenían bastante de contribuir a nuestra sociedad. Así que para mí la experiencia fue un poco diferente. Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes hoy hablando sobre lo que yo estoy haciendo para ayudar a nuestra comunidad. Pero primero quiero decir, antes que empezamos a hablar de eso, que unas cosas están pasando en nuestra sociedad hoy. La muerte de George Floyd hace una semana en Minnesota, un hombre afroamericano que fue matado por la policía. Y hoy estamos pasando por una tristeza en nuestra sociedad, como ya ven en las noticias, y lo que yo puedo decir que podemos hacer es la importancia de llenar una tarjetita que haya llegado a su casa, que es de los censos. Cada 10 años toman los censos y es muy importante de que ustedes llenen eso, porque esa es la voz que necesitamos para cambiar las cosas que están pasando, que son muy feas en nuestra sociedad hoy. También la segunda cosa que le digo es votar en noviembre. Tenemos que tener la voz. Lo más importante que podemos hacer es tener esa voz. Una de las razones que yo creé red de Latinas y el Poder. Y yo digo, y el poder, Norma, porque la idea de tener poder, muchas veces creemos que nosotros no tenemos el poder, pero la realidad es que tenemos el poder. Cada uno de nosotros tenemos el poder, y por eso yo le di ese nombre, Latinas y el Poder. En inglés se llama Latinas and Power. Pero red que yo he creado hace 17 años era porque, como puertorriqueña, muchas veces yo me sentí de que yo no era bastante inteligente o que tenía que contribuir cosas de importancia. Y eso fue información que yo recibí en mi educación de maestras americanas que me dijeron que yo no era bastante inteligente para ir al colegio o para tener ciertos
cursos. Y yo no quiero que nuestra juventud tenga esa misma experiencia. Yo quiero que nuestra juventud sepan de que tenemos personas que son, que han llegado, que han tenido éxito en su carrera, en su negocio, y que también son de países como de donde ellas son. Nuestra conferencia y la red trae latinas de todo el país. Bueno, solamente no puertorriqueña, colombianas, dominicanas, mexicanas, cubanas, de El Salvador, de Central America, de todas las partes de los países latinos. Y unidas nosotros tenemos un poder que es bello, absolutamente bello. Entonces, cuando estamos juntas, tenemos esa energía tan positiva para ayudar una a la otra, para promover una a la otra, para ayudar lo que está pasando en nuestra comunidad. Las madres, las hermanas, las mujeres tienen ese poder y son las personas mejor en la familia, en la comunidad, de estar en una posición a donde pueden ayudar. Porque nosotros, las latinas, tenemos como un mágico que pasa cuando nosotros hacemos las cosas bien. Así que esta conferencia es no solamente para ayudar a otras latinas a ver cómo se pueden hacer las cosas, pero también para celebrar el éxito de tantas latinas aquí en los Estados Unidos. Marilyn, Gracias, cuéntame, Norma. ¿qué tipo de reacción recibes de las mujeres que asisten a este evento? Bueno, este evento ya lo he tenido ya más de 17 años aquí en Connecticut. Ajá. Y la primera vez que hice este evento en 2004, mujeres vinieron a donde mí, a veces con lágrimas, porque era la primera vez que vieron una latina que se ve como yo, o morena, o ven las latinas que son, que se ven más americanas, pero hablando en español. La primera vez que vieron y que se sintieron tan positivas de que ellas también pueden hacer esto. Así que la reacción es bien positiva y me dijeron a mí, Marilyn, por favor, no pare esto. Sí. Esto es muy importante para nosotros. Y ellas son las que me han dado el ánimo, Norma, para seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Mira qué linda. ¿Tienen grandes corporaciones que le proporcionan fondos para realizar este programa? ¿Por qué cree que vuelven año tras año? Mira, ya sabe que en los Estados Unidos nosotros nos encontramos en el medio de una revolución demográfica. En los últimos 100 años, latinos han tenido el mayor impacto demográfico en este país. Y este impacto va a continuar. La población latina ha llegado a más de 60 millones. Así que las corporaciones norteamericanas reconocen y apoyan la plataforma que yo tengo porque reconocen que nosotros tenemos influencia, no solamente en la política, pero en la arte, en la música, en los medios de comunicación como La Voz y en los deportes. Y tenemos esa influencia y saben que nosotros somos una oportunidad para ellos, para la marca que ellos tienen. Así que en este mercado, muchas de las corporaciones y negocios que ayudan a contribuyen este dinero para tener este red de nosotros, es porque ellos nos ven como consumidores y nosotros somos personas que cuando reconocemos una marca que nos está ayudando a nosotros, también nosotros queremos ayudar a esa marca. Nosotros ayudamos a los negocios y las corporaciones que nos ayudan a nosotros y ellos saben eso. Okay. Marilyn, ¿quiénes son algunos de los oradores que ha traído durante los años? Bueno, durante los años yo he traído bastantes artistas. Rita Moreno estuvo aquí hace 3 años. Vicky Carr estuvo... Cuando vino Vicky Carr... ¿Quién es Vicky Carr? Ajá. Vicky Carr empezó a cantar en el stage y vino una señora de 90 años que sabía
todas las canciones de Vicky Carr. Wow. Por amor, por amor, por amor. Y cuando Vicky Carr le dio el micrófono a esa señora, ella empezó a cantarlo sola. Qué lindo. Y Vicky Carr se quedó así como que, wow. Pero también hemos tenido personas como, bueno, vieron en algunos de los retratos que estuvo AOC, Alejandra, estuvo con nosotros uno de los años, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, ha estado con nosotros. En septiembre vamos a traer a Yvonne Cole. Yvonne Cole, que es una actriz que está en Jane the Virgin. Así es que hemos traído bastante personas reconocidas, latinas, reconocidas de los Estados Unidos a nuestra plataforma. Bueno, Marilyn, eso es muy impresionante y por eso es que me encanta y siempre he apoyado Latinas Empower Symposium. Siempre lo he apoyado porque me hace orgullosa de ser latina. Me infla, tú sabes, como un pavo real que de momento abre sus plumas para que todo el mundo lo vea. Pues así me hace sentir cuando yo veo todas estas mujeres latinas. Pero lo más impresionante que me gustó más es cuando trae todas las jovencitas de las escuelas superiores. Okay, porque ahí es cuando en realidad se le hace aún hasta más impacto a los jóvenes, porque yo hubiera decidido, I would have wished, yo hubiera deseado que cuando yo estaba en la high school, yo hubiera ido a un Latina Empower Symposium, porque yo creo que eso me hubiera ayudado a llegar mi trayectoria hacia mi identidad mucho más rápido que lo logré. A mí me cogió bastantes años la trayectoria de sentirme orgullosa. Yo me recuerdo en la Universidad de Connecticut, yo tenía un profesor que se dio de cuenta que yo tenía problemas de identidad. Y él me dice a mí, Norma, recuerda tu español porque algún día lo va a necesitar. Y yo me recuerdo diciendo en mi mente, porque obviamente yo no podía decirle eso al profesor yeah, right. Sí, ¿para qué yo voy a necesitar el español? Yo decía en esa época cuando yo era estudiante. Y mira cómo las cosas son tan interesantes que hoy día yo soy presidenta del medio de comunicación más grande del estado de Connecticut en términos de publicación. Y es en español. Ese profesor 20, 30, 40 años atrás me estaba profetizando donde yo iba a estar hoy. Marilyn, ¿qué esperas lograr con las historias que las mujeres comparten entre sí? Bueno, primero, Norma, te felicito porque has hecho un trabajo muy bonito con la voz hispana de Connecticut y el trabajo que está haciendo está ayudando a tantas personas. Las jóvenes que vienen a Latinas Empower muchas veces vienen de los vecindarios más pobres en el estado de Connecticut y están en el grado de 7, 8, 9, 10 hasta 12 y es la primera vez que ven una latina en una manera tan positiva y tan profesional como nosotros lo hacemos en nuestra Symposium. Así es que es una cosa muy importante. Y me han dicho a veces, como yo la estoy haciendo ahora, 17 años, yo me encuentro a veces con las jóvenes que estaban en el grado 9 y que ahora están haciendo la maestría y que me dicen a mí, Marilyn, cuando yo fui a Latinas Empower, eso fue lo que cambió mi trayectoria también, que eso fue lo que me ayudó a mí. Cuando tú dices eso, me siento tan orgullosa porque ha podido tocar una vida que puede ayudar a nuestros jóvenes. Y eso hace toda la diferencia. Sí, tú sabes, no es el dinero que uno hace, ¿ok? Porque muchas veces esto es un acto de fe, lo que nosotras, las mujeres latinas, siempre tenemos la tendencia de hacer. Sí, pero y lo que yo quiero lograr por medio de Latinas Empower es a inspirar, a motivar y ayudar a latinas que tengan ese éxito, sea en su vida personal, en su carrera profesional o en su negocio. Así que siempre estamos buscando maneras que podemos ayudar a otras latinas. Okay. Hay una latina de Newington que vino la primera vez hace 2 años, se llama Sonia Albelo
Ella es dueña de Loans Financial en Newington. Y cuando ella me dijo a mí la primera vez que yo fui a este evento, me dio un orgullo tú sabes, que me sentí tan bien que fui y crecí el negocio que hice, tú sabes, que motiva a las personas que hagan más. Entonces, es más que Sonia sacó el Entrepreneur del Year el año pasado y ahora le dice a todo el mundo, tienen que ir a Latinas in Power, porque ella sabe cómo le ayudó a ella a mí. Así Pero mismito. también mi compañía Mass Mutual me ayuda mucho también, porque ellos creen en lo que yo estoy haciendo. La señora que está ahí ahora mismo hablando, la que estaba ahí en este momento es una de las jefas, esa es una de las jefas de Senior Leadership de Mass Mutual, y ella cree en lo que yo estoy haciendo. Ella siempre está haciendo posting en LinkedIn. Mira, Latinas in Power es uno tiene personas así que la está ayudando a uno. Es muy importante también porque no solamente somos los latinos que estamos haciendo esto, pero también los americanos que creen en lo que nosotros estamos haciendo. Sí, bueno, Latinas y Empower, el simposio es ayudando a las latinas a convertirse en líderes. Bueno, ahora cuéntanos sobre qué es lo que nosotros podemos esperar este año, porque obviamente este año va a ser súper diferente de todos los otros años, porque los otros años al principio empezaste con 100 personas, después la última eran 500 y ahora estamos hablando de miles de personas. Cuéntanos, Marilyn. Sí, bueno, esto empezó hace 17 años. La primera vez que lo hice vinieron 186 personas solamente por medio de comunicarse de word of mouth. Entonces, entonces cada año vienen más de 500 personas que vienen a la conferencia en persona. Pero como ahora estamos en esta situación con el pandemia y corona, no podemos estar en persona. Así que junio 12, los invito a ustedes, especialmente si tienen hijas o mujeres que necesitan ese apoyo, que vengan porque la conferencia va a ser completamente gratis. Solamente tienen que ir a latinasempower.com y registrarse para la conferencia que se va a llevar a cabo junio 12 de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Esta conferencia en particular es en inglés, pero ahora voy a estar trabajando más con otras personas para traerle más información en español completamente. Como dije antes, yo soy nacida y criada aquí en los Estados Unidos. Suerte que tengo, me mantener con la idioma, pero que primero yo hablo inglés, entonces español, así que siempre estoy pensando primero en inglés. Pero que yo sé la importancia de también traer esta información en español y te lo prometo que lo voy a hacer. Marilyn, mira, tú sabes lo que yo siempre le digo, porque muchas veces los nuevos inmigrantes que vienen a este país critican a los puertorriqueños en cómo nosotros hablamos el español. Pero tú sabes lo que yo siempre le digo a ellos, está bien, critíquenos ahora, pero sus hijos van a estar hablando exactamente como nosotros hablamos Spanglish. Sí mantienen su español, porque tú sabes, nosotros hemos estado aquí bastantes años aquí en América, en la cual el lenguaje no era el español. Pero tú sabes algo, Norma, que alguna gente critican, pero otras personas dicen, go for it. Entonces, hazlo, habla en español como nosotros estamos haciendo. Mira, Norma, tú y yo, el español, el idioma de español no es primario, pero que lo estamos haciendo. Seguro. Y estamos comunicando. Mira, tú, la presidenta de una comunicación de media, la más grande en el estado de Connecticut. Sí. Así es que lo que nosotros estamos haciendo es ayudándole a la comunidad y eso es lo más importante. Así mismito. Bueno, cuéntanos sobre quiénes son los que van los oradores y el programa. Cuéntanos un poco del programa y qué podemos esperar. Bueno, el título de este año es Creando líderes de influencia, y entonces en ese tema le estamos tratando de traer historias de las latinas que están teniendo éxito allá aquí en los Estados Unidos, y no solamente las historias, pero también estrategias para tener ese éxito.
Así que la información y los recursos que nosotros proveamos por medio de los oradores en este programa es la parte que las mujeres le encantan, porque cogen notitas y dicen, ay Dios mío, qué cosa tan bonita esa historia de ella. Yo también vine a este país y no sabía hablar inglés. Mira, María Ríos, que está ahí en el medio, vino de El Salvador, tuvo 13 años cuando vino sin hablar inglés, trabajó en una compañía de basura, aprendió el negocio y ahora es una multimillonaria que está en la lista de Forbes. Y ella ahora tiene negocios por todo el mundo y ella tiene una historia bien poderosa para hablar, así que estén seguros de que estén con nosotros para la historia de María Ríos. También los recursos, mira, señora Esther Aguilera, ella está con la corporación, la Latino Corporate Boards, para ayudar latinas a entender cómo ellas pueden estar en una directiva que paga. Se llaman corporate boards. Pero entonces uno necesita ¿cómo que se dice? Los skills. La destreza, ajá. Ajá. Y entonces ella va a hablar sobre eso. Así que tenemos mucha información para ayudar a las latinas, no solamente aquí en Connecticut, porque ahora están las personas viniendo de todas partes de Estados Unidos. Tenemos más de 700 personas desde ayer que están registrados para participar, porque es un evento gratis. Eso es mito. Rocío Van Nierop, ¿esa es? Rocio va a hablar sobre la importancia de tener carreras, de tener información sobre Latinas en Technology. En tecnología, ok, perfecto. Perfecto. Arminda Menzi Figueroa. Mendy Figueroa es la presidenta y CEO de su propia agencia latina en Florida. Qué bien. Ivonne García. Ivonne García es una ejecutiva en Corporate America, entonces ella va a hablar sobre la clase de información que uno necesita para ser un líder. Ok, y ella es CEO de State Street Bank, del banco, ok. Ivette Peña. Ivette Peña está con AARP, ella es una ejecutiva, viene de Washington, D.C., entonces ellos hicieron un study en noviembre, pasado noviembre, sobre latinas y las ideas que latinas tienen hoy, entonces ella va a presentar esa información. Bueno, definitivamente bastantes auspiciadores que creen obviamente en el evento. Como siempre, el tiempo nos traiciona. Quiero tomar esta oportunidad y darte las gracias, Marilyn, por tener esta visión, por no solamente empezarla, pero también continuarla. Porque la necesidad de tener role models, personas que nos hacen sentir orgullosos porque son uno de los nuestros, es muy importante para la juventud. ¿Quiere decir algo entonces antes de despedirnos? No, lo único que quiero es repetir la importancia de nosotros votamos este noviembre. Es sumamente importante de que no solamente para ustedes, pero a los vecindarios, los diferentes vecindarios, ayudarle a la gente que lleguen a votar este año y que llenen ese censo. Esa es la cosa más importante. Y otra vez, tengo una tristeza muy grande de lo que está pasando en nuestro país, pero nosotros tenemos la oportunidad de tener esa voz y tenemos que estar seguros que estamos presentes. Bueno, y queremos recordarle, por favor, que no se olvide de entrar a su computadora y darle a Latinas and Power, Latinas y Poder.com, Latinas and Power, y ahí se pueden registrarse para esta simposio virtual a través del Zoom, junio 12, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Muchas gracias a todos ustedes por estar escuchándonos a través de WNHH 103.5 FM.
salud, dinero y amor y tiempo para disfrutarles. Y le deseo siempre lo mejor y sobre todo salud. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Norma Rodríguez Reyes en el show ¿Qué pasa? Marilyn, thank you so much and God bless. Oh, gracias, Norma. Bye bye.